Uno de los desafíos que su servidor enfrenta cada semana en que estoy preparando esta conversación es procurar diligentemente que esta no sea una conversación más, sino, como lo es en realidad el mundo de la Biblia, que cada vez que nos acercamos a usted, sea con una emoción, con un desafío, con algo que realmente pueda impactar nuestras vidas. Y definitivamente créame que a mí me impacta la vida emocionalmente, mentalmente y físicamente también, porque renueva mis fuerzas cada semana que descubro cosas nuevas para compartir con usted. Claro, para algunos de ustedes seguramente que no son nuevas, pero para mí sí. Muchas cosas que aprendo durante la semana mientras estoy preparándome para el tema. Aprendo cosas que me sorprenden y doy gracias a Dios porque todavía tengo esa capacidad de sorprenderme. Dios en su fidelidad me permite eso, me permite sorprenderme, me sorprende. Soy una persona que ya llevo algunos años estudiando y compartiendo la palabra de Dios. Y ahora pues todavía tengo, gracias a Dios, esa capacidad de sorprenderme. Dios me sorprende siempre. Así que ahora vamos a darle continuidad al detalle este de la profecía. Y hay dos cosas o varias que vamos a mencionar. Una de ellas es que estas profecías de las que estamos estudiando ahora, de las que estamos conversando, fueron dadas a Daniel aproximadamente entre el año 609 y el 590, digamos. Porque estamos hablando, dice, del año tercero de Nabucodonosor. Y si nos atenemos a la historia que dice que Nabucodonosor tomó el reino de su padre Nabopolassar en el 609, 3 años después de la caída de Nínive. Entonces, del 609 al segundo cautiverio, que fue en el 597. Entonces, si el escritor bíblico habla de que en el tercer año de Nabucodonosor, podría ser en el 603 o en el 594, o por último en el 584, porque en el 587 fue el tercer cautiverio. Creemos que Daniel tendría unos entre 15 y 17 años, era un adolescente cuando fue llevado a la corte de Nabucodonosor. Entonces era un joven, era un muchacho, un adolescente que estaba comprometido con la palabra de Dios, estaba comprometido con la fidelidad al Dios del cielo, como lo define él, el Dios del cielo. El Ayón, dice en el original, dice el Ayón, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios que gobierna el universo. Así que, entonces, y en este momento, 584, vamos a decirlo, quedémonos con 584 para dejárselo a usted cómodo. En ese momento se ven estas profecías sobre estos 4 imperios mundiales, que son Babilonia, Medo-Persia, Greco-Macedonia y por último el Imperio Romano. Ya hablamos de 2. Pero fíjense que llama la atención el hecho de que se va perdiendo consistencia a medida que se pierde la calidad por los metales, pues, porque estamos hablando de oro, una cabeza. Estamos hablando de la plata, 2 brazos. Y ahora estamos hablando del bronce, que está también representado
por el tronco y las piernas. Entonces ahí estamos hablando de 3, tronco y 2 piernas. O 2 muslos, vamos a decirlo, ¿verdad? 2 muslos de bronce. Porque de las rodillas para abajo ya es otra cosa. De las rodillas para abajo ya es hierro. Y los pies y los dedos de los pies son una mezcla de hierro con barro. Entonces se va perdiendo la calidad y la consistencia. Primero es 1, después es 2 y ahora es 3. Y no, ahora va a ser 4, mejor dicho. Porque en el caso del Imperio Macedonio, pues al final se dividió en 4 partes. Pero falta mucho para que lleguemos a eso. En este momento lo que tenemos es que según la Biblia, en el Génesis capítulo 10, esta conversación de ahora va a tratar acerca de la importancia del tercer imperio mundial. La importancia. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué nos importa a nosotros como cristianos evangélicos o como creyentes en el Dios del cielo, vamos a decirlo, para no limitarnos al evangélico tradicional, al religioso evangélico, sino extendernos un poquito más hacia lo que es todo aquel que cree en el Dios del cielo, en el Dios del universo, en el creador de todas las cosas, en el pantecreator, como decían los griegos del siglo 4 o 5 antes de Cristo. Entonces, según el Génesis, capítulo número 10, versículos 2 al 5, habla de que los hijos de Jafet fueron Gomer, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. La mayoría de lingüistas, y Gesenius especialmente, que es uno de los más grandes lingüistas que usted puede conocer de la antigüedad, Gesenius dice que Javán es lo que más adelante se conoció como Jónic o el mar Jónico o los jonios, que son los predecesores de lo que nosotros conocemos como los griegos. Entonces Javán fue el padre de Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim, dice algunas versiones de la Biblia, dice Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Entonces estos 4 hijos de Javán, según la distribución étnica, fueron personas que poblaron las islas del mar Jónico, que más adelante, aquí estamos hablando de unos 2500 antes de Cristo, o sea, gente que existió después del diluvio. Así que estas gentes poblaron esos lugares, las islas del mar Jónico, y luego se fueron extendiendo a través del mar Jónico hasta llegar a las costas de lo que ahora se llama el mar Egeo, que por cierto el nombre Egeo tiene un significado para ellos. Todo lo que existe ahí tiene un significado, tiene un trasfondo mitológico. Como dice mi amigo el Chino Guerra, esos son mitos, Quijano, y el Chino Guerra tiene razón, son mitos. Porque la realidad y la leyenda se confunden y se forman los mitos. No los mitos de Bilbao, España, que es el grupo musical de los 60, sino los mitos, o sea, las creencias en cosas inexplicables, cosas que no nos podemos explicar y que escapan a la realidad palpable. Eso convierten en mitos. De ahí surge el estudio de los mitos, es la mitología, el estudio de los mitos. O sea, verdades populares que no pueden ser comprobadas científicamente. Así que bueno, todo eso pues, de los mitos, fueron creados para darle a la gente o algún sentido de las cosas que se podían ver, de las realidades palpables. Entonces,
eran cosas inexplicables. Así que entonces, entre los años 445 y 340, hubo una sucesión de reyes aqueménidas que no tenían la consistencia de los primeros. Así que el gran imperio persa se fue desmembrando, especialmente después de las derrotas que los griegos les infligieron. Hablamos de aquellas guerras médicas que se dieron entre griegos y medos. Eso provocó el debilitamiento del hasta ahora invencible imperio aqueménida. Hablamos de la batalla de Maratón, Salamina, las Termópilas, que son las famosas batallas que se le llaman las guerras médicas, que parece ser que fueron tres guerras médicas. Después de que finalizaron las guerras médicas, los persas promovieron una guerra civil, una guerra entre las dos ligas de ciudades griegas. Una que era conocida como ¿cómo se le llama esa? La Liga de Delos. La Liga de Delos, que estaba encabezada por Atenas. Y la Liga del Peloponeso, que estaba encabezada por Esparta. Entonces, atenienses y espartanos se enfrascaron en una guerra civil. ¿Será una guerra civil o será una guerra interna? Que se le conoce como la Guerra del Peloponeso. Ahora, ¿quién ganó esa guerra? Ni atenienses ni espartanos. Ellos no ganaron. El único ganador de esta guerra del Peloponeso se llamaba Macedonia. En Macedonia se estaba gestando un movimiento en ese momento, allá por el 350, muy fuerte. Estaba surgiendo un personaje que era un gran guerrero con una mentalidad conquistadora también. Estamos hablando de un hombre que se llamaba Filipo II. Filipo II de Macedonia, casado con Olimpia, una muchacha, una princesa del Tiro, no del Tiro de la ciudad de Tiro, sino de del Epiro, una región de ahí cerca de las montañas, de las tierras salvajes de Macedonia. Entonces él estaba casado con Olimpia. Y entonces Olimpia resultó embarazada y dio a luz un hijo. En el año 356 dio a luz un hijo al que le llamaron Alexander o Iskander, según la traducción que usted tenga. Iskander o Alexander o Alejandro. Así que ese niño nació de Olimpa, nació en la ciudad de Pela, que era a la sazón era la capital del reino de Macedonia. Y Filipo estaba empeñado en la unificación de las ciudades-estado. Las guerras médicas y la guerra civil habían dejado a las comunidades de ciudades, a las polis, las había dejado en ruinas. Recuerde que Atenas fue incendiada. Después los espartanos se enfrascaron en esa famosa guerra del Peloponeso que le digo. Hubo un desgaste tremendo en las polis, de tal manera que ahora el único que estaba sobresaliendo y que podía mantener un liderazgo en la zona era Filipo.
Y él luchó por la unificación de los pueblos, de las polis, porque así se llamaban las polis, o las ligas también se llamaban ligas, la liga de Delos, la liga espartana, la liga del Peloponeso, la liga del Egeo. Entonces este Filipo pues abogó, luchó, peleó, se enfrentó a todo el liderazgo de ¿cómo se llama? Del área, para poder unificarlos y poder así ofrecer alguna especie de resistencia a la amenaza que representaba para Occidente las invasiones medo-persas, porque ellos todavía miraban a los persas como una amenaza, a pesar de que, como le digo, los reyes que sucedieron entre el 445 al 340 no eran eficaces, no eran unos reyes así que se pueda decir eran reyes muy capaces. No, al contrario, eran unos reyesuelos, buenos para nada, diría mi amigo de Chiquimula. Esos son buenos para nada. Bienvenida, hermana Susi Echegoyen, bendiciones. Así que pues resulta que Filipo no logró ver la realización de su sueño, porque fue asesinado en el 336, justo cuando Alejandro tenía 19 años. Ya estaba para cumplir 20 años Alejandro cuando Filipo muere, fue asesinado. Así que bueno, ¿qué pasó? Alejandro heredó entonces el reino y él tuvo que pelear para la unificación, porque usted se imagina un niño de 20 años, aunque ya tenía algunas experiencias, ya había tenido una educación muy severa, en la medida que era el hijo del rey, era un príncipe. Había sido rodeado de un grupo de amigos, hijos de príncipes también, hijos de los aliados de Filipo. Se habían criado junto con Alejandro, venían a ser sus pajes, o sus compañeros, o sus etairoe, como se le llaman los griegos, sus etairoe, sus casi hermanos de crianza, porque se habían criado juntos bajo la tutela, nada más y nada menos que de Aristóteles. Así que como le dije, en el 536, en el 336, Filipo es asesinado y Alejandro, de 20 años, asciende al trono de Macedonia. En el 334, esa fecha es importante, el 334 es una fecha importante porque ahí es donde Alejandro inicia la conquista de Asia. Atraviesa el Bósforo y le inflige varias derrotas a los medopersas, a la sazón encabezados por Darío III. Darío III era el último rey aqueménida. Darío III llegó al trono porque el rey anterior fue asesinado. Y el rey anterior también fue asesinado por otro que fue asesinado. Así que Darío pues recibió un reino en crisis. Dos de los reyes anteriores habían sido asesinados. Así que cuando buscaron un descendiente, apareció por ahí Darío III, que no era, como que dijéramos, tampoco de la misma alcurnia o de la misma calidad de que había sido Ciro el Grande o Darío, o los asueros, algunos de los asueros que también le dieron alguna gloria al imperio aqueménida. Entonces ahora resulta que Darío III manda a las tropas a que enfrenten a Alejandro en la primera batalla, que se llama la batalla de Gránico. Los persas fueron derrotados completamente y Alejandro tomó la ciudad y comenzó pues ahí su guerra contra el imperio persa en el 334.
siguió su camino hacia el sur de lo que hoy es Turquía, porque él atravesó el Bósforo, fíjense, de Europa a Asia. Él atravesó el Bósforo, que es el río que divide Europa con Asia, un río que viene desde el Mar Negro, pasa por el Mar de Mármara y luego sigue hasta lo que hoy se conoce como el Estrecho de los Dardanelos y desemboca en el Mar Egeo. Así que ahí Alejandro cruzó ese río y entró en Asia, y la primera batalla que enfrentó fue la de Gránico en el 334. Siguió por la costa del Mar Egeo hasta Cilicia, llegó a Cilicia y siguió por el Tauro. Él andaba buscando un lugar donde poder enfrentar a Darío, porque Darío había rearmado su ejército. Ya Darío tenía unos 100.000 hombres y Alejandro iba con unos 30.000 hombres quizá. Así que Darío triplicaba la armada de Alejandro. Pero Alejandro era un joven que se consideraba invencible. Hay una historia acerca de él, de la ciudad de Gordias, que era guardiana. Había una leyenda que decía que allí había un carro, y que ese carro había pertenecido, parece que a Hércules o a alguien, a uno de los antiguos titanes, hijos de los dioses o semidioses, como le llamaban ellos. Pero el carro había un yugo atado a ese carro, y la tradición decía que el que deshiciera ese yugo, ese nudo, iba a ser el amo del mundo. Así que Alejandro llegó y dijo él, bueno, aquí no hay ningún problema, y sacó la espada y deshizo el nudo, lo cortó y dijo, bueno, el nudo está deshecho. Eso quería decir que él iba a ser el conquistador del mundo. Así que él no deshizo el nudo gordiano, sino que lo rompió con su espada. Hasta ahora todavía existe esa idea de, ese es el nudo gordiano del 666, dice uno, así como el misterio, o como el nudo que no se puede soltar del 666. El nudo gordiano del 666, o el nudo gordiano de cualquier cosa, uno dice, ese es el nudo gordiano. O sea, ese es el misterio que encierra tal o cual cosa. Así que entonces, porque Alejandro era un genio de la publicidad, él se hacía publicidad a sí mismo, ¿verdad? Así que él siguió, pues, y cuando él se dio cuenta, estaba llegando a la ciudad estaba llegando a Fenicia. Llegó a Fenicia, se enfrentó a Tiro, venció, destruyó la isla de Tiro, llegó a Egipto y luego enfrenta a Darío en la batalla que se llama de Iso en el 333. Ahí lo derrotó. Ahí Darío salió huyendo porque no tuvo valor de enfrentarse cara a cara con el macedonio. Así que huyó, pero dejó a su mamá, a su esposa y a sus 2 hijos. Ay no, eso sí que fue terrible para Darío. Darío III es famoso por haber perdido el imperio medo-persa. Así que en el 330 finalmente derrotó a Darío III en Gaugamela, así se llama el lugar. La famosa batalla de Gaugamela. Hay hasta películas acerca de eso. Usted puede ir ahí a YouTube y ponga ahí el título Batalla de Gaugamela y le va a salir una película muy buena. No sé si está en español, pero usted que habla y usted que es bilingüe no va a tener problemas con eso. Ahí se convirtió en el amo del mundo hasta su prematura muerte en Babilonia en el 321, y su gran imperio fue repartido entre 4 de sus oficiales así. Esto está tremendo. Porque aquí es donde nosotros encontramos en la profecía, fíjense bien, aquí está la profecía. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, versículo 39, porque este es nuestro punto, ¿verdad? Nuestro punto es el cumplimiento de la profecía en la historia. Entonces, en Daniel 2:39, Daniel le está diciendo a Nabucodonosor,
Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ahí le está diciendo Daniel a Nabucodonosor. Después de ti se levantará un segundo reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Esa es una profecía, Daniel 2:39. Pero en Daniel 7, versículo 6, mire lo que dice en Daniel 7, 6. Eso está interesante. Bueno, todo está interesante. Por eso le dije que no se trata de una conversación más, sino de lo asombroso de una profecía cumplida en la historia, 250 años después. Verso 6. 7:6. Después de esto miré y aquí otra bestia. Está hablando de bestias. Había una bestia que parecía león, había otra bestia que era como un oso, y ahora una tercera bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia, que es un leopardo, habla de la velocidad de las conquistas de Alejandro. Y tiene 4 alas. Ese leopardo, aparte de que el leopardo es el animal más veloz de la tierra, aparte de eso tiene 4 alas. Y luego tiene 4 cabezas. Entonces fíjense qué interesante esto. En 10 años, estamos hablando del 334 al 321. ¿Cuántos años son? 13 años. En 13 años, Alejandro conquistó. Fíjese bien. Primero, él fue reconocido como el hegemón de Grecia. El hegemón. Así, el hegemón. O sea, el gran líder, el gran campeón, el gran guía, el guía supremo de las fuerzas griegas. Eso es lo primero. Después, él fue conocido como el faraón de Egipto. Porque después de que conquistó Tiro, llegó a Egipto y conquistó Egipto, viajó hasta el Sudán, viajó hasta bien abajo en el río Nilo, viajó mucho por el desierto, llegó a lugares que muchos no se atrevían a llegar. Y cuando él le dijeron, hay un oráculo allá en los confines de la tierra de Egipto que tiene algo que decirte. Entonces él dijo, yo voy. Y se fue. Y el oráculo le dijo algo que solo se lo dijo a una persona. Ahorita no se lo vamos a decir todavía. Entonces, así que él fue faraón de Egipto. Y luego, después de la derrota de Darío III en Gaugamela, él se convirtió en el gran rey de los medopersas. Y después de que atravesó los montes Urales y llegó a lo que ahora es el Hindu Kush, que está frontera por Afganistán, son las fronteras entre Afganistán y el Himalaya, atravesó el Hindu Kush y llegó hasta el otro lado del Hindu Kush, llegó hasta las grandes praderas, hasta allá donde llegó Ciro, donde mataron a Ciro, hasta allá, hasta las estepas cerca de la Gran Tartaria, lo que después se convirtió en Mongolia. Y en todos esos lugares, él iba dejando a sus delegados, que fueron conocidos como los apóstoles del helenismo. ¿Qué es el helenismo? Bueno, yo como no sabía, yo pensaba que el helenismo se refería a Helena de Troya, pero no. El helenismo es ese periodo histórico de la antigüedad clásica,
que va entre el 334, cuando Alejandro inicia sus conquistas, hasta el año más o menos 27, a la muerte de Cleopatra, la última faraona de Egipto, la última descendiente de Ptolomeo. Así que ese periodo que se llama el helenismo es ese periodo de la antigüedad clásica que consiste en que el legado de Alejandro fue marcando todo el mundo conocido hasta ese momento. Estamos hablando, fíjese bien, estamos hablando desde España, lo que hoy es España, el mar Mediterráneo, el norte de África, todo lo que es Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, hasta la península arábiga y todo el levante, la Siria, Palestina, llegando hasta la Anatolia y avanzando todo lo que es Irak, Irán, los montes sagros, atravesando hasta Uzbekistán, Kazajstán, Afganistán, Pakistán, parte de la India, y luego bajando todo lo que ahora conocemos como Crimea, parte de lo que era Rusia, Sebastopol, ese país que está en guerra ahorita, Ucrania, Bulgaria, todo eso, y luego pasando de regreso a Macedonia y siguiendo, todo eso fue el dominio de Alejandro. ¿Con cuánta razón Julio César, el oficial, el romano, cuando llegó a España, porque César llegó a España, lloró cuando miró la estatua gigante de Alejandro ahí en España? Porque él se miró a sí mismo. Alejandro tenía a la sazón menos de 30 años, porque Alejandro murió a los 33 años o 32 años y medio. Y ahora César ya anda por los 30 años y César todavía es un soldado. Pero dice que César lloró cuando miró la estatua de Alejandro en España. Porque Alejandro sí es el gran conquistador del mundo. Pero al punto que voy es que él iba dejando sus delegados apostólicos en las diferentes ciudades para que las personas, para que el mundo fuera unificado bajo una sola lengua, y creó la unidad monetaria mundial. ¡Wow! Creó la unidad unitaria mundial. Esa moneda que tenía la efigie de Darío, que se llamaba el dracma. Y el dracma se convirtió en la moneda del imperio. Y el idioma, fíjese, el griego clásico, vamos a decirlo, el griego de Aristóteles, el griego de Platón, el griego de ellos, de Pericles, el griego de Temístocles, el griego de Filipo, el griego de Alejandro, ese griego lo trajeron y lo fueron estableciendo, crearon escuelas de pensamiento, para que las personas que estaban bajo el dominio, bajo el hegemón de Grecia, el hegemón, fíjense, así se llama, pues de ahí surge la palabra la hegemonía, o sea, el liderazgo, la hegemonía. El hegemón de Grecia era Alejandro, Iskander, o Alexander, o como usted le quiera llamar, el magno, el grande. Entonces él fue dejando a estos apóstoles para que enseñaran toda la cultura, para que helenizaran el mundo.
Y todos aquellos pueblos que tenían muchas lenguas, las lenguas semitas, las lenguas parsis, los acadios, las lenguas de Sumer, las lenguas de Aram, las lenguas de Caldea, las lenguas de Tracia, las lenguas de todo eso, de Caria, Bulgaria, los de allá que hablaban la Hispania, que le llamaban la Hispania, los tunecinos, los cartagineses, los egipcios, en todo el mundo se estableció el idioma, el clásico, pero, fíjese bien, el clásico griego prácticamente se quedó solamente para los círculos intelectuales. Y el pueblo creó un nuevo lenguaje que se llamaba el Koiné. Koiné, K-O-I-N-E, el Koiné, que se convirtió en la lengua franca. ¿Ve? Y todo el mundo entendió el Koiné, porque todo el mundo fue enseñado. Y las palabras tracias, carias, de allá de Afganistán, el parsi, el urdú, todas esas lenguas fueron unidas al griego y se formó el Koiné. El Koiné. O sea, raíces griegas, todos raíces griegas, prefijos griegos y sufijos griegos, prefijos y sufijos griegos. Imagínense esto, con cuánta razón la terminación IA significa la tierra de, la terminación IA, tierra de. ¿Cómo así? Bueno, hablemos de Turquía, la tierra de los turcos. Bolivia, la tierra de Bolívar. ¿Ve? Digamos, dígame otro país que termine en IA. Ese IA, Italia, Austria, Germania. ¿Ve? Todos tienen una IA. El IA significa tierra de. La tierra de. ¿Ve? Entonces, porque es el Koiné, es el griego, ¿cómo se llama? La lengua franca, pues. Así que se estableció el Koiné como el lenguaje universal y se estableció un sistema económico mundial que favoreció el comercio entre todo el imperio, porque ahora ya no tenías que moverte, digamos, de Estambul a Éfeso, o de Bizancio, como le llamaban, de Bizancio a Éfeso, y tenías que cambiar monedas para moverte de un lugar a otro. Y si te movías de, digamos, de Antioquía, bueno, no existía Antioquía todavía, digamos de Alepo, de Damasco, porque eso sí existían, Alepo, Damasco, Sidón, Tiro, Gaza, Ascalón, toda esa ciudad, Jerusalén, todo eso existía. Pero te movías, por ejemplo, para Chipre, ya no tenías que cambiar moneda porque existía una moneda universal que favoreció el comercio mundial. Eso lo hizo Alejandro con sus apóstoles. ¿Verdad? Entonces, por eso es que cuando los que escribieron el Evangelio escribieron acerca de Jesús, entonces dijeron que aquellos a quienes Jesús comisionó para enviarlos a predicar acerca del reino de Cristo, eran apóstoles enviados a plantar una nueva idea. Así como Alejandro llevó a sus apóstoles a plantar la idea de un nuevo mundo, del helenismo, así entonces ahora Jesucristo está enviando a sus apóstoles a plantar la nueva idea del cristianismo. Y se deja el judaísmo de lado y se planta una nueva idea, que es el cristianismo. ¿Ve? Entonces, como le digo, eso fue lo que pasó. Así que, pero ahora fíjense bien. Encontramos nosotros ahora
que la profecía dice, aquí estoy ya finalizando, en el 8:21, mira lo que dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Este punto, igual que las 4 cabezas del leopardo, y este punto acá, se cumplieron en la historia, porque a la muerte de Alejandro, en el 321, 4 de sus diádocos se llamaban los diádocos. Sus diádocos eran los jóvenes que se habían criado junto con él, sus etairoe, sus casi hermanos, se puede decir. Entre 4 de ellos se dividió todo el imperio. Así, digamos que Casandro heredó Macedonia y estableció como capital a Tesalónica, porque Tesalónica llegó a ser su esposa. Luego Lisímaco, el otro general, heredó Tracia y Asia Menor, todo lo que ahora es Turquía y Tracia. Luego Seleuco heredó toda la Siria Palestina, desde Babilonia para abajo, pero él no se quedó con Babilonia, sino que fundó la ciudad de Seleucia, y después fundaron Seleucia, y él se quedó ahí en Seleucia. Y el otro fue Ptolomeo, que se quedó con Egipto y creó toda una dinastía, como le dije, hasta llegar a Cleopatra, que fue la última faraona de Egipto. Cleopatra, ya en los días de Julio César. Esa era Cleopatra, que hablaba 17 idiomas, era entendida en matemáticas, en física, en química, conocía de astronomía. Ella le enseñó a Julio César acerca del calendario solar, y él le enseñó a Julio César muchos secretos de los egipcios que fueron trasladados luego a Roma y que nos han sido legados a nosotros. Así que así fue. Así que luego estamos hablando, como le dije, de profecías que se dieron 250 años antes de que sucedieron. Sigo con mi asombro. Fíjese que tengo que dejarlo aquí porque el tiempo se acabó. Y no lamento que el tiempo se acabara. Me agrada que el tiempo pase tan emocionante, tan así, tan rápido. Son 40 minutos de conversación que nos dejan así como, ¿y qué sigue después? Porque ¿cuáles son los objetivos de la conversación? Comparar la profecía y su cumplimiento en la historia, y darnos cuenta de que la soberanía de Dios es algo real. Todavía tengo 4 o 5 detalles que necesito mencionarle acerca del helenismo y acerca de los beneficios que la humanidad ha experimentado después de las conquistas de Alejandro, pero vamos a dejar para la siguiente semana, si el Señor nos permite. Por ahora, que tengan un feliz día. Acá en esta área está lloviendo. Estoy haciendo temprano el programa porque por la tarde tengo una actividad de mi trabajo, pero para mí es un privilegio enorme dirigirme a usted. Y como le dije, no es una conversación más, es un detalle emocionante de la vida, de la historia, de la profecía. Y para Eduardo Quijano es un privilegio enorme estudiar, aprender y conocer para compartir con usted. Mis respetos para usted, mi amado hermano, mi amado amigo. Bendiciones para todos. Salud, vos que nos estás mirando allá en Soyapango, en San Salvador, en cualquier parte del mundo donde nos veas. A vos, a ti, a usted, felicidades. Feliz fin de semana. Acá nosotros tenemos un fin de semana lluvioso. Se anuncian 3 o 4 días de lluvia, pero estaremos en la casa saboreando una rica sopa de pollo guatemalteca. ¡Felicidades! Mi esposa está ahí en la cocina ahorita dándole duro como chef a una sopa guatemalteca, sopa de pollo guatemalteca con fideos. Deliciosa. Es un antojo que hemos tenido hoy. Felicidades pues, buenas tardes, y que Dios les bendiga a todos. A Dios sea la gloria por lo que nos permite hacer. A Dios sea la gloria por lo que nos permite conversar.
Solo a Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria. Adiós.